El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Aunque el presidente Uribe criticó los diálogos exploratorios entre el gobierno y las FARC, él mismo autorizó encuentros secretos con jefes de esa guerrilla en varias oportunidades, pero no se cristalizaron. De hecho, los últimos 7 gobiernos han tenido diferentes experiencias y resultados con distintos actores armados. Belisario Betancur logró que las FARC hicieran política con la exterminada Unión Patriótica. Barco logró la paz con el M-19. Gaviria negoció en Caracas y Tlaxcala con las FARC y el ELN. Samper logró la entrega de 300 soldados por parte de las FARC. Pastrana negoció con esta misma guerrilla en el Caguán. Uribe se sentó a la mesa con los paras en Ralito. Y ahora Santos desarrolla acercamientos que pueden conducir a que por fin, luego de casi 60 años, se acabe la guerra. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema pues no podía ser otro que el inicio de las conversaciones, de los diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC para consolidar, para concretar un acuerdo de paz. Hoy nos acompañan 2 invitados muy especiales y que por supuesto son pertinentes para hablar sobre el tema. Está con nosotros el doctor Víctor G. Ricardo, es comisionado de paz que estuvo en un momento crucial en el gobierno del presidente Pastrana, en el proceso de paz que se llevó a cabo en el Caguán. Mil gracias por acompañarnos este mediodía. No, mil gracias por la invitación para poder ilustrar a la opinión del proceso que se viene en marcha y por supuesto el anhelo que tenemos todos los colombianos de lograr la paz, es decir, la terminación del conflicto para construir la paz. También está con nosotros el doctor Javier Ciurliza, ¿lo dije bien? Correcto. Correcto. Director para América Latina de la International Crisis Group. Correcto. Mil gracias por acompañarnos también. Encantado de estar con ustedes, un saludo a todos los televidentes y un placer y un honor estar acompañado del excomisionado Víctor G. Ricardo en este programa. Se especulaba mucho sobre si habían iniciado los diálogos, si ya habían acercamientos. El gobierno nacional, pues muy prudente, manifestaba ni sí ni no, pero ahí van caminando. Finalmente fue una promesa del presidente Santos de campaña, de iniciar procesos, acercamientos, de construir un proceso de paz durante su gobierno. Se ha convertido en una promesa también de reelección, porque así se viene manejando. Esa prudencia que luego se hizo a flote, que algunos medios de comunicación empezaron a especular, ¿la conocimos en el momento justo porque se le filtró al gobierno nacional o porque era conveniente que los colombianos, quienes generan opinión y demás, empezaran a sondear, a manejar este tema? Doctor Berto G. Yo hubiera preferido enterarme por un comunicado del gobierno, de las partes, donde hubieran dado inicio oficial a ese proceso, no con filtraciones. Las filtraciones muchas veces hacen daño, porque son mal entendidas por las partes, a veces consideran que son estrategias perversas unos u otros. La paz y la construcción de la terminación del conflicto tiene que hacerse bajo los parámetros de la discreción y el silencio, pero una vez se haya acuerdos es muy importante comunicarlos, para que la opinión no comience a circular versiones falsas, para que de pronto no comiencen en los círculos periodísticos a transitar posibles comunicados, posibles acuerdos que de pronto no son ni siquiera vistos por las partes, o para que se utilice como un mecanismo de termómetro de opinión. Por eso, la construcción de la paz, yo digo que en los medios podemos hacer la guerra, pero no la paz, que se tiene que hacer con mucha reserva, discreción y responsabilidad, pero también se tiene que informar al país sobre los acuerdos logrados. ¿Cuál es el papel que deben cumplir los medios de comunicación? ¿Hasta dónde debe llegar esa obsesión por la chiva, por tener en primera instancia la información sin tener en cuenta cuál es la necesidad colectiva, es decir, el anhelo de los colombianos porque este proceso realmente se concrete? Yo tengo que decir, más como observador foráneo en Colombia, que a diferencia de otras opiniones, a mí me ha sorprendido la contención y la prudencia de la mayor parte de los medios. En otros países en donde he tenido la oportunidad de observar procesos similares, el afán de la chiva es mucho más grande.
que aquí. Obviamente todos quieren saber, y creo que 2 o 3 semanas antes que se hiciera este anuncio por el presidente Juan Manuel Santos, muchos periodistas ya sabían lo que se venía a rasgos generales. Y sin embargo los medios de comunicación, por lo general, no publicaron los rumores que ya circulaban en los corrillos en el país. La responsabilidad de los medios de comunicación tiene ahí 2 aspectos fundamentales. Uno es contribuir a la discreción, impidiendo que estas falsas noticias, estos rumores, estos torpedos que se pueden lanzar al proceso de paz prosperen. Pero en segundo lugar también comunicar efectivamente y facilitar la participación ciudadana en un proceso que no puede estar limitado únicamente a la conversación entre 2 partes, sino cuando el momento sea adecuado, debe llenarse de sociedad civil, debe tener una mayor participación y allí los medios de comunicación son el canal por el cual se comunica la sociedad con el proceso. ¿Por qué se elige Noruega, Oslo, como un punto clave para iniciar todo este proceso? ¿Por qué se elige La Habana? ¿Y cómo se desarrollaría estas conversaciones, estos acercamientos, pero ya en concreto, es decir, con los negociadores, con las partes ya sentadas, pues, a discutir el tema, a tocar temas trascendentales que también se han filtrado algunos, como el tema de derechos humanos, el tema de restitución de tierras y el narcotráfico, que todos nos preguntamos cuando se llegue a ese punto qué va a pasar? Inicialmente, ¿cómo se determinan y cuál es la razón básica para hablar de Noruega y La Habana? Yo creo que a nivel internacional y en los conflictos uno tiene que tener etapas de la participación o la posibilidad de participación de los países. Una es el país amigo, el país facilitador, el país acompañante, el país o los países verificadores. Yo creo que Cuba era un buen escenario de encuentro porque Cuba le da a la guerrilla la tranquilidad de poder estar allí y poder conversar con otra parte, y al gobierno colombiano igual, porque se trata de la relación de 2 estados que tienen relaciones diplomáticas. Entonces yo creo que es un lugar adecuado. En el caso de Noruega, Noruega desde tiempo atrás con los países nórdicos ha venido insistiendo en que quiere ser facilitador y acompañante de cualquier proceso, incluso se ha ofrecido también como verificador. Además nació Noruega, ustedes saben que tiene una gran capacidad de injerencia en organismos multilaterales, en Naciones Unidas, en las organizaciones defensoras de derechos humanos. Y además también está a distancia de Colombia, sí, que permite que la relajación en los diálogos pues sea más fluida, que se pueda acercarse a puntos que de pronto en Colombia es imposible hacerlo. Fíjese usted que en el proceso de paz anterior, yo incluso sugerí hacer un viaje internacional para poder hablar temas que aquí no se hubieran podido hacer. El tema de derechos humanos, el tema del derecho internacional humanitario, el tema de las juventudes o los menores en el conflicto, el tema, por ejemplo, del secuestro, el tema del boleteo y, por supuesto, eso acompañado de la viabilidad de crear insumos en la negociación en cuanto a la estructura de otros estados, en la participación ciudadana, en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, que permitiera también alimentar a los negociadores para la solución que tiene que ser ingeniosa después de 50 años de conflicto. No vamos entonces a repetir los errores de procesos de paz infortunadamente fallidos en nuestro país. Vamos por un camino, no es muy concreto en este momento, pero estamos dando pasitos importantes para transformar lo que habíamos hecho mal en otros procesos. Confiemos que no. Creo que un tema que está en la mesa es que esta negociación se plantea, por lo menos en un inicio, como una en donde no se suspenden hostilidades, no se cesa el fuego y no termina el conflicto. Eso, desde mi punto de vista, ofrece una ventaja, y es que aleja de la mesa una serie de temas que estuvieron presentes en el proceso del Caguán, como el despeje de ciertas zonas del país o la desmilitarización de otras, lo que para la mayor parte de la población colombiana sería inaceptable. Y entonces eso facilita un momento en el que las partes pueden ponerse de acuerdo sobre esos grandes temas que van a dialogar para luego, como lo ha dicho el presidente Santos, pensar en el objetivo final de este proceso, que es terminar el conflicto. Las treguas y los ceses unilaterales o bilaterales de fuego han probado ser a lo largo de la historia y en todos los procesos la parte más difícil de observar, de mantener y de verificar. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en Contrastes.
La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía analizando el acercamiento que el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC empiezan a allanar, empiezan a construir para alcanzar lo que todos los colombianos queremos. Que esta generación por lo menos empiece a tocar pinitos de paz. A nosotros no nos ha tocado, pero esperamos que las nuevas generaciones encuentren una Colombia en paz. Para esto estamos hablando hoy con Javier Zuliza, director para América Latina de la International Crisis Group, y con el doctor Víctor G. Ricardo, excomisionado de paz. El tema del narcotráfico, que yo creo que es un tema coyuntural. Por supuesto es importante hablar del tema de derechos humanos, de la restitución de tierras, todo está directamente relacionado. Pero el narcotráfico, que finalmente es el punto que enmarca la economía de las guerrillas en nuestro país, ¿cómo se va a abordar? Yo creo que el narcotráfico ha sido motor del conflicto colombiano. De hace 20 años para acá, la involucración de ese tema en la financiación del conflicto, en el interés de los carteles de buscar caminos y entretener al Estado en otro conflicto para encontrar vías libres, evidentemente es un tema fundamental y trascendental, porque el narcotráfico ha ido incorporándose, creando el rompimiento de los valores éticos y morales, la creación, la construcción de corrupción. Y además ha permeado todos los estamentos. Y a todos los estamentos, de todos los lados. Entonces, y eso tiene que estar involucrado también a un concepto, a una relación y visión internacional. Yo creo que en esta materia es fundamental deslindar en esas circunstancias del conflicto, que la guerrilla se tiene que deslindar de esa actividad, que tiene que comprometerse, entre otras cosas, a la sustitución de cultivos, a que se permita construir economías formales, legales y sostenibles en esas zonas donde se da esa actividad. El problema del narcotráfico es un problema del mundo. Recordemos cómo hasta hace pocos años en Colombia el índice de consumo era mínimo. Por supuesto ha subido, pero el consumo es el que hace el mercado. Entonces es un tema que evidentemente hay que entrar, hay que analizar, que no es fácil porque ni siquiera depende de la relación del diálogo entre la guerrilla y el gobierno, sino depende también de otros aspectos internacionales que pueden influir, para lo cual también es fundamental la presencia internacional. Sí, por supuesto, Javier, pero uno diría en el tema de la financiación, el apoyo económico que tienen los hombres que en este momento están en la selva, ¿qué le presentará? Un poco hagamos una hipótesis, formulemos una hipótesis, ¿qué le presentará el gobierno nacional o qué le puede presentar de apoyo a la comunidad internacional para que estos hombres se reincorporen a la sociedad, si vienen de una economía completamente diferente? ¿Cómo es ese proceso para desengancharlos? Vienen de una economía diferente y vienen de un estilo de vida muy particular. 20, 30, 40 años en el monte, dedicados a la guerra. Ha creado también una generación de colombianos allá en las montañas que hay que preparar para la vida civil. Es un tema difícil, mas no imposible, ¿no? En la experiencia internacional no sería la primera vez que un Estado busca un proceso de reintegración de excombatientes, dotándolos de recursos económicos y especialmente de recursos educativos y de recursos sociales que les permita pasar de ser guerrilleros a ser ciudadanos en el libre y pleno ejercicio de sus derechos. El Estado tendrá la obligación de hacerlo y creo que Colombia está mucho mejor preparada hoy que en 1998 para enfrentarlo. La experiencia de la reintegración de los paramilitares, la creación de una alta consejería para la reintegración, el desarrollo de proyectos productivos en alianza con la empresa privada, ha dotado al Estado colombiano de una tecnología de la reintegración que no tiene paralelo casi en el mundo. Entonces creo que podrán haber esos canales, serán muy difíciles, especialmente de reemplazar los recursos provenientes del narcotráfico, pero Colombia está en un buen pie para hacerlo. ¿Cómo califican ustedes esos nombres que se empiezan a barajar que harían parte del proceso de negociación de las partes, de la guerrilla que estaría encabezada por Catatumbo
y del gobierno nacional por el hermano del presidente Juan Manuel Santos, Enrique Santos. Son las personas idóneas y de ahí para allá hay otra lista muy amplia. Todos los días conocemos un poquito más de quienes estarían en esa comisión. Pero estos dos nombres funcionan, son voceros estables, reales, con autoridad. Bueno, yo creo que cualquiera que sean los nombres, y todavía estamos en el terreno de la especulación, sí, todavía. Tienen que cumplir al menos 3 requisitos, ¿no? En primer lugar, desarrollar empatía con el que está sentado al otro lado de la mesa, como lo hizo, por ejemplo, el excomisionado Víctor G. Ricardo de manera brillante en el Caguán. En segundo lugar, representar a su representado, es decir, tener los plenos poderes para poder tomar decisiones sin necesidad de consultas, porque estos procesos demandan una capacidad de adaptación y flexibilidad muy grande. Y tercero, aunque suene redundante, ser excelentes negociadores, es decir, saber cuándo apretar al otro, saber cuándo aflojar, de modo tal que la negociación no sean una suma de actos protocolares y de gentilezas, pero tampoco paradas de la mesa y portazos, ¿no? Que es lo que puede ocurrir en el marco de la negociación. Indispensable que un miembro del secretariado esté de las FARC por la estructura vertical que esta organización tiene, e indispensable que una persona de la entera confianza del presidente esté, aun cuando sería deseable, creo, que esa persona tenga una función pública específica. Creo que el hermano del presidente puede ayudar, puede colaborar, pero en algún momento, más pronto que tarde, será necesario volver a la figura del alto consejero o comisionado para la paz que le dé el encuadre al resto de las autoridades y la coordinación que el Estado requiere en esa mesa. Precisamente el que no tengamos un comisionado para la paz y por el otro lado el que no esté el líder máximo de las FARC, Timochenko, en el proceso inmerso, ¿qué consecuencias trae? No, yo creo que lo más importante para una negociación es que los representantes de uno y otro sean, primero, las 3 características que usted decía, de negociadores, convencidos de una solución, no llevar allá a alguien que no está convencido de lo que está haciendo. Y tercero, que representen de vida forma auténtica y con la confianza correspondiente total a su parte. Si eso no existe, no se puede construir ninguna solución. Y para mí, que sea Timochenko o sean miembros de la guerrilla, lo más importante es sí, que sea el secretariado, sí, que represente la guerrilla. Porque yo lo que no puedo hacer es decir, no, es que la negociación tiene que ser entre Timochenko, entonces ellos dirían, entonces tiene que ser el presidente de la República directamente. Sí. No, yo creo que lo importante es que sean unas personas con las calidades adecuadas para construir esa confianza. Pero el que no esté no dilata aún más. Y segundo, no, yo creo que eso hace parte del acercamiento. Yo estoy convencido, se lo digo con mucha sinceridad, que las FARC saben exactamente quiénes van a ser sus negociadores y ya lo han designado. Y el gobierno seguramente tiene en su cabeza quiénes son. A mí el hermano del presidente me parece que es una persona que en procesos pasados ha estado cerca, estuvo en el Caguán, estuvo en Venezuela, estuvo en otros procesos. Cuando el proceso del presidente Betancur y del presidente Barco y del presidente Gaviria también estuvo involucrado. A mí me parece que es una persona adecuada, pero sí creo conveniente que haya una persona que tenga la responsabilidad de responder políticamente por el ejercicio público que está haciendo, porque de lo contrario, pues no dejan de ser parte de una acción de buena voluntad, pero sin responsabilidad política, y en esto tiene que existir responsabilidad política. Una pausa y ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. ¿Cómo se entiende la paz en el proceso de negociación? Entonces el colombiano común y corriente dice la paz, bueno, es que se acaban los atentados, se acaba la injusticia, se acaba la inequidad y demás. ¿Cómo se construye ese concepto de paz en medio de un proceso de paz? En medio de un país que ha vivido por más de 50 años en guerra, que ha vivido los diferentes atropellos que trae, por supuesto,
o un conflicto armado. ¿Cómo se entiende ese proceso y en materia de tiempos? ¿Cómo hacemos que la gente entienda que esto no es de la noche a la mañana? Llevamos mucho tiempo tratando de construirlo, así que presionar este proceso no tiene sentido. Javier. Mi impresión, mirando algunas experiencias internacionales, es que los tiempos de las partes en procesos como este depende de la correlación de fuerzas entre esas partes en un momento específico. Por ejemplo, en el caso colombiano, fue bastante obvio que las FARC durante el proceso del Caguán tenían unos tiempos considerablemente más largos de los que el gobierno quería tener, y el gobierno estaba más presionado por obtener resultados. Creo que, como se dice coloquialmente, la torta se ha volteado y que actualmente las FARC, debido principalmente a los golpes militares que han sufrido y a su propia percepción que su legitimidad es escasa, por no decir nula en el país, sienten que sus tiempos deben ser breves y que por el contrario el gobierno siente desde una posición militar de fuerza, de mayor legitimidad y además con la posibilidad de reelección del presidente por primera vez en un proceso de paz, cosa que no tuvo Pastrana, que sus tiempos pueden ser más largos. Y entonces eso genera un escenario muy distinto. Ahora, en un proceso como este, en donde no hay cese al fuego y no hay terminación del conflicto inmediata, sin embargo, creo indispensable que haya señales prontas de resultados concretos, para que la gente perciba que este proceso sirve de algo. La humanización del conflicto, lo que incluye el tema de la atención de las minas antipersonales, el reclutamiento de los niños, la identificación de los secuestrados si los hay, el tema de los desaparecidos y las condiciones de detención, pueden ser parte de un tema de regularización del conflicto que también fue parte de las discusiones del Caguán y que puede arrojar resultados concretos para aquellos que son los que tienen que ser partícipes de este proceso. Este proceso no puede solo atender intereses de las partes. Este proceso tiene que producir resultados a las comunidades afectadas por el conflicto y resultados a las víctimas del conflicto. Doctor Víctor G., ¿usted cómo ve el tema que otros personajes que han venido trabajando el tema de la paz, como la ex senadora Piedad Córdoba, estén hoy generando procesos paralelos, pero que también quieran hacer parte de la mesa del proceso de paz? ¿Cómo lo ve en este momento? Yo creo que el acercamiento de las personas que tienen como objetivo la solución política del conflicto y sus ideas, iniciativas son fundamentales para las partes. Y yo creo que yo quiero diferenciar entre lo que es la paz y la terminación del conflicto. Yo creo que la paz la tenemos que hacer con todos los colombianos. La paz es la justicia social, la paz es la equidad, la paz es incorporar a agentes ajenas a la salud y a la educación a una posibilidad de sueño y desarrollo. Eso va a durar varios años. Otra cosa es la terminación del conflicto. Para la terminación del conflicto se necesita que, si bien hay que buscar un tiempo, porque se trata de buscar una solución política, yo acompaño la idea que hay que tener hechos y actos que alimenten la tranquilidad para la construcción de la solución de ese conflicto. Evidentemente, la humanización, evidentemente, sacar los menores del conflicto, evidentemente, mirar la justicia y la verdad, evidentemente, mirar la posibilidad de hacer transformaciones que permitan el respeto total de los derechos humanos. Actos que evidentemente validen esas negociaciones. Esas negociaciones no van a ser fáciles, ni se van a hacer de la noche a la mañana. Y el solo hecho de discutir una agenda, ¿cómo se va a incorporar en esa agenda? ¿Cuál va a ser el instrumento jurídico para desarrollarla? Vamos a desarrollarla a dos partes, vamos a instaurar un mecanismo electoral. ¿Cómo se va a hacer? Entonces, eso va a tener un tiempo. Y lo otro que evidentemente tiene que darse es un cese al fuego, que permita que por lo menos en ese ejercicio del diálogo no haya actos de violencia que enrarezcan y generen pesimismo en la opinión respecto de la solución. ¿Qué tanto puede afectar este proceso las diferentes intervenciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien de alguna manera ha manifestado públicamente que no es conveniente negociar con un grupo insurgente como el de la guerrilla de las FARC? Pues es la opinión de un colombiano más, que seguramente identifica la opinión de otros, pero que no concibe sino la acción militar como solución del conflicto.
Y yo creo que en eso no es que se esté justificando el diálogo, pero llevamos 50 años poniendo muertos. La acción de las fuerzas militares tiene que ser eficiente en todo momento, más en momentos en que se está construyendo la paz. Pero no podemos cerrarle la puerta a la inteligencia de la solución civilizada de un conflicto, porque eso sería casi que una dictadura. Yo en esa materia respeto mucho al presidente Uribe. Creo que el presidente Uribe, para la opinión de todos los colombianos, hizo un trabajo, también cometió otras equivocaciones, como todos los presidentes, pero que en este momento debería abrir su mente a la posibilidad real de una apertura. Si el proceso que estamos viviendo, como lo dijo el presidente, ha de terminar con la terminación del conflicto, yo creo que escuchamos al presidente Uribe, pero que todos los colombianos acompañamos al presidente Santos. Como figura política, las FARC le apostarán en este proceso a ser parte del ejercicio legislativo, político en nuestro país al finalizar un proceso? Esa es la pregunta del millón. Yo tengo dudas, ¿no? Y creo que aquí Víctor G. Ricardo estará en mejor posición que yo de responderlas, pero quiero plantearlas en ese tono, ¿no? En primer lugar, el camino está lleno de obstáculos jurídico-legales que son mucho mayores que los que había en 1998. El marco para la paz, ¿no? El marco para la paz, pero también la evolución del derecho internacional que ha establecido claramente que son inadmisibles las amnistías y los indultos para crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos. Y que además ha señalado que los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación están por delante, por encima y primero que los intereses de las partes cuando negocian, y eso estuvo claro con la sentencia de la Corte Constitucional, cuando revisó la Ley de Justicia y Paz y le dijo al país, atienda usted a las víctimas primero, después preocúpese de la desmovilización. Entonces estamos en un escenario distinto, en donde las FARC van a tener que asumir que la impunidad total es un imposible jurídico. Y es un imposible político porque la sociedad colombiana exige ahora más que en 1998 verdad, justicia y reparación. Hay una mayor conciencia de esos derechos. Ahora, yo creo que el derecho, sin embargo, permite algunas salidas que la Ley Marco para la Paz las ha enunciado de manera muy general todavía, como por ejemplo la suspensión de las penas o las penas condicionadas o la reducción de las penas. Pero los máximos responsables, que son precisamente aquellos líderes de las partes, en este caso el secretariado de las FARC, todo el secretariado tiene condenas ya vigentes, ¿no? De 20 a 50 años. Entonces, aun cuando sea posible suspenderlas para la negociación en función de las leyes de orden público vigentes en Colombia, el tema se vuelve más complejo cuando ya esa negociación concluya y esas penas tengan que ser cumplidas. Y entonces, ¿cómo las vamos a reducir? ¿Qué tipo de responsabilidad va a tener el secretariado frente a la verdad a las víctimas? ¿Cómo las va a reparar? Son preguntas que van a preceder al tema de la participación política. Si esta se da a nivel nacional, en buena hora, como se dijo en estos días, mejor tener a estas personas en el Senado que en las montañas, pero quizás se dé más a nivel local, considerando la dimensión territorial y la presencia que las FARC tienen en algunas zonas del territorio en donde tienen una efectiva base social y en donde el Estado podría crear alguna circunscripción especial para darles representación política. Pero a mí me preocupa más el tema de la rendición de cuentas y la impunidad en este momento que el de la participación política. A los dos, mil gracias por acompañarnos este mediodía, por presentarle a nuestros televidentes este panorama del inicio de un proceso de paz que por supuesto nos unimos todos a que se consolide, que de verdad se construya, que sea exitoso y en el que los colombianos comunes y corrientes como los que nos están viendo a esta hora salgan ganadores, porque creo que ya después de 50 años es el momento justo, preciso y pertinente para alcanzar la paz en nuestro país. Mil gracias por acompañarnos este mediodía. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Nos reencontramos el próximo domingo, recuerden, de 12 a 12:30 por el canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas tardes.